¿Cómo va a ser el final de este chingado? ¿Qué se puede spoilear a un par de meses de que se acabe la teleserie? Uno dice, chuta, lamentablemente este tipo de personajes tienen que pagar de alguna forma. Sí. A pedido de ustedes, porque llegaban cientos y cientos de mensajes, estamos de vuelta. Arranca una nueva temporada de Alerta de Spoiler y el primer invitado es el talentoso, querido, carismático, guapo y sensual Andrés Velasco. Bienvenido, Andrés. Qué grande, Andrés. Gracias por apañarnos una vez más No, en por este favor, nuevo ciclo. un agrado estar aquí sentado conversando contigo de teleseries. Que es lo que nos encanta a los dos, Pero ¿cierto? por supuesto, Nos fascinan es lo que tanta Chile historia. quiere. Oye, Andrés, voy a partir por el balance que tú puedes hacer de este personaje que te tocó, que tenía harta carga previamente, cuando te enteraste que iba a ser el chingado, a una semana de haber terminado las grabaciones. Sí, bueno, cuando me dieron la noticia fue una mochilota gigante. ¿Fue cara a cara con la Kena? Fue cara a cara. A ver, lo difícil era enfrentar un personaje no tanto por sus características dramáticas, que es un personaje muy entretenido, un personaje muy bien armado, sino que enfrentarme a un fenómeno social. O sea, cómo el chingao entró en la vida de los chilenos y se transformó en un héroe por sí solo, independiente de la historia, independiente de sus acciones reprochables. Siendo un villano, pero no Claro, lo queríamos. entonces fue una buena noticia, pero también tenía un cierto pánico, ¿ya? ¿Dudaste en algún minuto? Digo, ¿teníais chance de decir, sabéis que prefiero hacer otro personaje? No, en general no existen muchas de esas chances, pero uno se permite por último vivir lo que le está pasando. Y sí, dije, no me conviene entrar en el pánico porque si no voy a trabajar mal. O sea, tengo que trabajar relajado, tengo que estar con la mente creativa, tengo que tratar de proponer y hacer que el proceso creativo sea un proceso productivo, luminoso, aunque el personaje no lo sea tanto. Sí. Pero entonces medio como que me obligué a entrar en un tono como de tranquilidad porque efectivamente yo sentía que tenía una misión imposible, que era crear un personaje que la gente ya lo tenía instalado en su cabeza de una manera, Claro. con un palito en la boca y hablaba de una manera y se vestía de una manera, entonces... Que también tenía mucho que ver con el Chile del 2001, que es muy distinto a este Chile Totalmente. 2025. ¿Y Sí. cómo viviste estos meses grabándolo? De menos a más, podría decir. Ya. O sea, el pánico duró un buen rato, disfrazado como que traté de no entrar en el pánico, pero estaba. Y de a poquitito, entre que uno va viendo el resultado, los compañeros también te van dando un feedback, y de a poco también la gente me va transmitiendo en la calle su apoyo, su sensación. Al principio, la cosa, no sé, el palito en la boca era permanente, la gente no hablaba de otra cosa. ¿Iba a tener palito o no va a tener palito? Oiga, le falta el palito, ay, que el palito. Y yo decía, ¡Basta! maldito palito. Bueno, yo, ¿por qué no puse palito? ¿Por qué no? Sí, porque era una decisión que tú podías haber tomado. Claro. A ver, la instrucción original de la directora fue teleserie nueva, personaje nuevo. O sea, aquí no vengan aquí Al a palito, amarrarse la camisetita a lo que se hizo blanca. alguna vez. Lo del palito no estaba cerrado, no es que me dijeron no le pongas palito. ¿Te servía o no te servía el palito? Y Esa era a mí la- personalmente claro. no me servía porque me incomoda tener chicle, palito o lo que sea, o darle a los personajes como características que un poco cierren, como decir, mi personaje siempre va a ser esto, o mi personaje nunca va a ser esto otro. Yo no tengo esa medida, o más bien, mi política es no cerrar los personajes a una cosa. Y el palito me perturbaba un poco. Y además que lo encontraba un poco cochino. Como que finalmente no sabes el palito donde lo guardás y ese palito donde anduvo y que no tengo palito, ¿dónde está el palito? Entonces dije, no voy a usar palito. Continuidad para que el palito tenga el Y lo mismo otro tamaño. también era que se prestaba más para las comparaciones, se prestaba más más que para la comparación, la competencia. Porque comparar es inevitable. Claro. Pero hacerlos competir, Claro. ¿cuál es mejor? ¿Cuál lo hizo? Yo sabía que el mío no iba a ganar porque el mío no iba a ser, no era un fenómeno de partida. Entonces yo tenía que hacerlo lo mejor. Y mientras más me despegara, para mí iba a ser mejor. Por último, para sentir libertad. Y después te sentiste ya más... Y después empecé a disfrutarlo cada vez más. Siempre, confieso que siempre me hizo falta un horario más nocturno para poder ponerle más groserías. Porque un personaje de esa calaña
es un personaje grosero. Y conociste a gente real en la previa, ¿no? Que Sí, claro, sí. eran unos pequeños chingados. Sí, por supuesto, sí. Hice trabajo de investigación, trabajo espontáneo cuando conocí en la calle a alguien que te sirve y también entrevistas ya concertadas con personas que me podían dar como material. Y claro, el garabato es algo que no es fundamental, no es una cosa que sin eso no se puede vivir, pero cada cierto rato aparece una Claro. cosita, un detallito, ¿cachai? Y por horario no Y por, se podía. por horario no nos no, era ensuciar demasiado al personaje. Entonces era el desafío también, cómo hacer un personaje de esa calaña sin groserías. Oye, y en la calle, ¿qué te han dicho todo el mundo? Porque desde el 1 de abril nos dimos cuenta que Amores de Mercado es la ficción nacional más vista. Claro. Casi 1 millón de espectadores han tenido algunos capítulos porque el nuevo sistema de medición es mucho más amplio, no solo está centrado Bueno, en las principales regiones, sino que en todo el país. Para empezar, la alegría de saber que hay un nuevo sistema de medición, porque ya estábamos todos hasta acá con un sistema que no fuera reflejo de la realidad. Segundo, la alegría de que esta teleserie, todo el esfuerzo y un poco también el material original, como vamos a hacer esta teleserie que sabemos que a la gente le gusta, saber que efectivamente llegó a la gente, que la gente la está viendo, que la gente se entretiene con nosotros, que es el fin último. Como los comentarios de la gente en la calle, al menos con lo que se refiere a mi personaje, al Chingao, han sido súper, súper positivos. Es divertido porque la gente también como que me dice, le tocó difícil, compadre. ¿Ah? La gente asume que claramente no era un desafío fácil, pero también está el cariño que la gente me tiene, que ha sido un cultivo lento a lo largo de más de 25 producciones. Ha sido como muy de darme apoyo y decirme lo estamos pasando bien con usted, compadre. Y eso para mí ha sido súper rico, saber que también a algunos niños les gusta ver el Chingao, a pesar que uno dice, no, esos niños que no tengan como referente al Chingao, por favor. Pero igual a los niños les parece un personaje divertido y atractivo con todo lo oscuro que es. Algunos textos son súper similares a los de la versión original. Ahí me imagino también hubo un trabajo con Lamparo, que le tocaba hacer de Maitén, o con Gastón, que era ya no el Care Martillo, ahora el Care Gombo, con el Care Gombo de cómo abordamos esta temática 25 años después, ¿no? Muy complejo, porque sobre todo porque atenta contra un tono que tenía la teleserie originalmente, que era un tono relativamente de comedia, o sea, con un poco divertirnos viendo esto. Pero hay muchas temáticas que distan demasiado de la comedia, donde ya están cuestionadas al punto de que no nos parece nada divertido y que no debemos normalizar, ya, no sé, la violencia intrafamiliar. No es que su cariñito, no, es algo que es reprochable, algo que como sociedad lo tenemos instalado en otro lugar y eso me parece fantástico, pero ¿cómo hacemos para que la teleserie no se transforme en un ladrillo denso? Y eso es lo que tratamos de dar también, como el trabajo, el ritmo, corregir algunos detallitos del texto, el lenguaje propiamente tal. De repente habían cosas como chistosas que uno decía, pucha, con este chiste que si bien uno agradece el chiste, no es el momento. Claro. A veces la talla vale mucho más por el momento en que la tiras que la talla en sí. Y hubo que limpiar. Entonces los momentos que había más comedia aprovechábamos y nos arrancábamos con los tarros, porque ahí es el momento para hacer reír, ¿cachai? Pero el resto era bajarle y asumir que es un tema delicado. ¿Cuál gozaste más, el Rucio de 2001 o Chingao 2024-25? Mira, es un poco como, ¿sabes qué? Casi coincide con la idea de ser padre a los 23 y después ser padre a los 40 y tantos. Uno es una persona distinta. Sí. En ese tiempo yo estaba en los primeros años de mi actividad profesional, yo venía del teatro netamente, entonces mi primera entrada a la televisión es medio como a ciegas, sin entender mucho, no cachar la cosa técnica, no cachar tampoco el tema como, ¿cómo decirlo?, dramatúrgico, cómo contar una historia a lo largo de tanto tiempo, o sea, es un arco muy largo que uno debe dosificar. Yo, escena 1 que grabé con el Rucio, lo di todo. Entonces la escena 2 ya me quedaba la mitad de energía. Claro. Y además, por ejemplo, yo actuaba con todo el cuerpo, hasta el dedo del pie actuaba. Y de repente yo veía en cámara y decía, chuta, tengo que comprimir la actuación en lo que se ve. ¿Para qué voy a mover tanto los brazos si tenemos un plano aquí?
Y entonces podría decir que por ese lado, para mí fue una etapa de aprendizaje. Las etapas de aprendizaje son medias dolorosas a veces, son complejas. Uno no se equivoca harto y se arrepiente y uno se ve en la cámara y dice, uy, pero ¿por qué lo hice así? A esta altura uno ve y uno dice, ya está bien. O sea, lo gozaste un poco más, pues ya venía ahí de vuelta. Y aparte un personaje muy rico, un personaje clave, un personaje estructural, el que provoca el conflicto original. Entonces, claro, podríamos decir que este personaje lo he podido saborear con la calma que da la edad. La madurez. La madurez. Oye, Andrés, Amores de Mercado ha sido reversionada internacionalmente en Grecia, en España, en Estados Unidos para la comunidad hispana, en México y se me deben quedar un par de países fuera. Pero el final que tuvo el Chingao de 2001 es único porque Mauricio Pesutich a última hora metió de su cuchara y le dio un giro distinto, que no era el original del texto, que se ha vendido para afuera. ¿Cómo va a ser el final de este Chingao? ¿Qué se puede spoilear a un par de meses de que se acabe la teleserie? Bueno, aprovecho de hacer un comentario en relación al trabajo de Mauricio Pesutich en el Chingao. Como te dije al principio, fue un fenómeno. Y en gran medida podríamos decir que es producto de la autoría de quien escribió el personaje, pero también en gran medida de lo que Mauricio Pesutich le incorporó, ya los dichos, la cinética, cómo agregaba ciertas cosas que uno no entendía, cuando eso que él veía una revista y decía, este ojo me vuelve loco, no sé, que había un ojo y uno decía, ¿qué está hablando? Ojo que al final, en la escena última, cuando él está ya yéndose en el tren, en la línea del tren, aparece un cuchillo con la imagen de un cómic, con un ojo pegado en un poste. Y ahí uno dice, ¿qué locura es esta? Y lo hace muy interesante. Y creo que en esto la creatividad de Mauro Pesutich hizo que el personaje creciera muchísimo. Entonces, también quiero con esto como rendir un homenaje a lo que él hizo y cómo él leudó un personaje y le dio como que lo hizo que subiera bastante. Ahora, volviendo al 2025, donde estamos enfrentando, como dijimos, temáticas muy delicadas, donde ser malvado no es solamente una cosa de ser cool, sino que es también cuando se atenta contra cosas valóricas, contra asuntos éticos, contra el amor, contra la inteligencia incluso. Un personaje que a veces le faltan tres palos para el puente porque no tiene capacidades ni sociales, ni habilidades blandas, no tiene nada. Uno dice, chuta, lamentablemente este tipo de personajes tienen que pagar de alguna forma. Sí. ¿Ya? Y eso es lo que un poco también nos enfrentamos. ¿Cómo hacemos para que este personaje pague? ¿Ya? Que no se vaya como libre de polvo y paja, dejando, perdón la expresión, dejando la cagada en el pueblo siguiente. Así que un poco así lo enfrentamos, con esa mirada, como que busquemos la manera para que este personaje pague. Y pensando en que estaba en el 2025, la Jessie lo funa en redes sociales, sube un video. Ya claro, listo. por ejemplo. Claro, exactamente. O o apedrearlo en la plaza. No. Colgarlo en la eso plaza. ya no es de esta era, de veras. Pero va a pasar algo, digo, no... Sí, lo que buscamos fue justamente eso, que el personaje pague. Va a pagar. Oye, en este moderno iPad, tengo algunas preguntas que llegaron a través de redes sociales, que las pueden ver ahí. Pregunta número 1. ¿Por qué le dicen chingao? Que todos lo sabemos, pero nunca está de más responderle a esta persona que no sabe por qué le dicen chingao. Mira, hay hartas cosas, pero yo diría que el nombre también es muy importante, que yo cada cierto rato tenía que recordármelo, porque a veces está como que el personaje es malvado y comete puro solo daño, pero su daño es por la torpeza más que por su maldad. O sea, es un gallo que le gustaría ser un mejor malo, en el sentido de decir que le resulten más sus estafas, sus negocios truchos, pero nada le resulta muy bien. O sea, no es tan bueno en lo suyo. Se le chinga todo. Se le chinga. O sea, de hecho viene de la cárcel. Si fuera tan bueno, el tipo estaría haciendo de las suyas libre. Pregunta siguiente, de hecho, es ¿por qué estaba preso
antes de salir en libertad en el capítulo Bueno, 15 y ahí algo. está justamente, po. Armaron un plan para cometer un robo, si no me equivoco, creo que un robo, de toda la banda, el único que cayó fue el chingado. Pobre, viste que igual nos termina dando pena porque es Sí, chingado. po. Po. Ahora también divertido porque alguien por ahí, alguien de campo me dijo, oye, ¿y chingado viene de chingue? Un pajarito. Chingue es como un Ah, zorrillo un zorrillo. chileno. Qué hediondo. Ah, puede ser Entonces, también. cuando andáis chingados es porque andáis podridos, ya no servís para nada, sale aquí, nadie quiere contar contigo, ya estáis medio como pasado, medio cuando la fruta se pasa. Ya, Eso también, esas sensaciones, aparte a mí me servía mucho como inspiración, que donde llegáis, la gente provoca como, ya llegó Oye, este puede que ser, tiene harto sentido con el es muy personaje. interesante, sí, pues, Sí, po. claro, en la tele no se ve, no se siente eso, pero cuando llegáis y amargáis la onda, es súper bueno pensar de que es un personaje como de alguna manera metafóricamente hediondo. Hediondo, me encanta. Preguntan también en redes qué es lo que verdaderamente siente por la Maiten. Amor, Sí, lo que él entiende por amor. claro. O sea, vámonos a la cuna del chingao y tenemos una familia que fue una familia muy ignorante, seguramente con mucha violencia, donde el amor se manifiesta tal vez a través de los golpes. Entonces, para él, golpear a su mujer es demostrarle amor, preocupación, me perteneces, así que yo por eso te cuido, y si te portas mal te golpeo para que entiendas, todas esas cosas que son como torcidas del personaje. Pero para él es fundamental, más importante que sus hijos incluso. Al punto que cuando él estaba en la cárcel y su mujer dejó de visitarlo en un momento, él dijo, chuta, ¿por qué mi mujer me dejó de visitar? Es porque tal vez tiene otro. Otro. Y ahí entra en lo que para los de la cárcel se transforma a andar con el carro. Es cuando andáis acarreando un peso espantoso y andáis por el pasillo como tirando algo porque estáis todo el rato pensando que en la casa te están poniendo los cuernos, pero hasta... Y entre ellos y entre los reos también se molestan. Y se dicen en la casa de el patas negras, en la casa, ay, que te están dando en la nuca, y eso es ira. Entonces, cuando el personaje sale de la cárcel, por fin, y llega a la casa, lo que menos quiero encontrarse es que haya otro. Y ahí está el Y ahí carecombo. está el carecombo. Entonces, su pesadilla se hace realidad y es un martirio permanente durante toda la teleserie que exista un gallo, que su mujer esté pensando en otro, que no, es y un gallo encima más joven, Sí, pues, más guapo y que actúa además. mejor. Ah, oye, Andrés, y la última pregunta que no es de redes, sino que es clásica de este show digital. ¿Cuál quieres tú, Andrés Velasco? ¿Cuál quieres que sea el destino de Chingado por el cariño que le tomaste, por el amor que le tienes al personaje? ¿Cómo quieres que termine finalmente si tú fueras el guionista y director y productor ejecutivo de Amores de Mercado? Uf, mira, de alguna manera me dan ganas como que el personaje tuviera una lección, un aprendizaje. Porque da la sensación que el personaje tan duro no le entrara la materia, no Ujú. entra, Y no fuera capaz de redimirse, de no es capaz de entender. entender. Mm. O sea, que su mujer lo deja, por ejemplo, o prefiere otro, o decide no quererlo más, en vez de tomarlo como un aprendizaje, él lo toma como algo como que le están haciendo un daño, o creer que eso va a cambiar, que es cosa de decirle, córtala, un charchazo, y ahora me va a empezar a querer. Entonces, que ganas que de alguna manera aprenda. Y yo creo que la cárcel o la muerte no es la lección. Entonces, me hubiese gustado haber diseñado dramatúrgicamente algo que le diera una lección. No sé si una sacada de cresta, Pero sí un golpe que lo pero un remeciera al golpe que lo nivel hiciera de... como aterrizar y entender. Em, no voy a revelar el final, pero para mi gusto, cual sea de los que nosotros entendemos como lecciones, no está a la altura. O sea, no sé, que alguien lo mate, uno dice, no sé si entendió con ese Ujú. balazo o con ese apuñalamiento, o que vaya preso. Yo no sé si él va a entender más, ya estuvo en la cárcel y no Claro, entendió. Pero eso es lo que yo siento que el personaje que le hizo entienda. falta una mejor alimentación, si eso fue. Ah, Andrés, muchas gracias Un por placer, un acompañarnos placer. y ustedes dejen todos sus comentarios. ¿Qué les pareció esta conversa
con Andrés Velasco y a seguir disfrutando de la teleserie por un par de meses Sí, más. claro, tenemos Nuevos Amores de Mercado. Eso, vamos a hacerlo. Chau. Chau. Chau.